Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es acercarnos, conversar es escuchar. Pero hay veces que uno no puede escuchar porque hay silencios que se instalan. Y esos silencios también pueden ser muy elocuentes. Un silencio lleno de murmullos. Es el libro de Yoconda Belli que acaba de salir. Ella es una poetisa nicaragüense, escritora. Este no es su primer libro, ni mucho menos. Y la tenemos aquí en Conversaciones sin Pauta justamente para profundizar en el silencio, en los murmullos. Hay murmullos que tienen que ver con la maternidad, con las culpas, murmullos que a veces tienen que ver con la política, con desempolvar secretos, con encontrar a la madre, con todas esas cosas. Sí. Yoconda Belli, no solo es un gusto, es un honor tenerte aquí en Conversaciones sin Pauta. Te sigo hace mucho tiempo, así que no sabes el gusto que tengo de poder conversar contigo. Yo también encantada de estar por Chile. Bueno, sí, de encontrarme con caras que conozco de hace mucho tiempo. Y porque Chile en tu historia no es cualquier país. No es cualquier país, sí. Tú tuviste un rol importante, ¿no es cierto?, en el Frente Sandinista en su minuto, y por lo tanto eran años donde la mirada revolucionaria tenía un correlato también. Chile era un actor importante en eso. Y fíjate que mi primera intuición de lo que era el exilio vino a través de los compañeros chilenos, porque yo mi primer exilio, los primeros meses, que fue en 75, ahora estoy en mi segundo exilio, fue en México, y ahí había una cantidad de gente de Chile, ¿no? Cantaban, hablaban, y entonces un poco como que uno sentía esa sensación, además de solidaridad enorme que teníamos con la situación chilena, pero también con la gente que estaba ahí, todo lo que hacían y cómo se querían entre ellos, era bien interesante, sí, bien lindo. Y yo pensaba mucho, bueno, ya vamos también, ¿no es cierto?, a un montón de cosas, de temáticas, porque tu libro es un tamiz, tiene muchas tramas, pero como generación, pensando en ti, he dicho, ¿cómo es ser esa generación que luchó contra Somoza, que sintió que instalaba una nueva estructura, una revolución, y que después una figura como Ortega y su mujer terminan convirtiendo esto en una dictadura cruel? Y para qué hablar, ¿no es cierto?, de la visión de los derechos humanos. Tú misma has sido expulsada de tu país. Sí. He leído que te quitaron tu casa. Me quitaron mi casa, me quitaron mi nacionalidad, la pensión de jubilación. O sea, nos dejaron sin ningún bien material, podríamos decir. Nos cerraron los bancos. O sea, fue una acción de muerte civil. Nos dieron la muerte civil, nos declararon la muerte civil. ¿De cuántos eran las personas que salieron en ese minuto? La primera vez hicieron una lista de 94 personas. Que fue, yo me había ido de Nicaragua porque estaba a riesgo de que me encarcelaran. Empezaron a encarcelar gente en junio de 2021 con vistas a las elecciones de noviembre, que ellos sabían que las iban a perder, y entonces empezaron a inventar tramas de lavado de dinero, de apoyo de los Estados Unidos. Pero todo esto, ustedes son unos intelectuales, escritores, poetas. Sí, eso era contra los intelectuales, los poetas, los escritores, los periodistas, los defensores de derechos humanos. Entonces un día de tanto, yo estoy en España, estaba allá, y me dice alguien, ¿ya viste lo que pasó? Y yo no imaginaba. Y veo las noticias y veo que estoy condenada por traición a la patria, una sentencia, a perder mi nacionalidad, mi casa, todos los bienes materiales. Y realmente eso fuimos los primeros 94. Está mi hijo en esa lista, mi hermano. Y después... ¿Y cómo se vive? Porque es como un despojo. Es un despojo total. Se vive con mucha rabia, por un lado, con mucha tristeza, porque es imagínate tu casa. Esa casa la compramos mi esposo y yo en 87, la hemos remodelado varias veces,
Y ahora ya era mi casa donde yo pensaba que ahí me iba a morir. O sea, mi casa que tiene una vista, la casa tiene una vista que es mi noción de patria, que es el lago de Nicaragua con los volcanes al fondo. Entonces levantarme con esa vista, ver esa vista para mí era, así me quería morir, en la terraza, ya mucho más viejita de lo que estoy. Por favor, estás increíble, Gioconda. Y solo un punto ahí para poder pasar, pero es que no sé cómo va ligado. Porque una cosa es Ortega, que fue parte, digamos, de quienes lucharon por otro país y termina convertido en un dictador. Sí. En un dictador a todas luces, ¿no? No solamente por las expulsiones, como ha perseguido a periodistas, a los sacerdotes, hablaba con sacerdotes católicos allí. Pero esto lo hace acompañado de una mujer. Y esa mujer me llama mucho la atención. Murillo. Esa mujer tiene el poder, porque realmente ella defendió a Daniel Ortega en 1998 cuando su hija lo denunció que lo había abusado sexualmente desde que ella tenía 11 años. Y eso que hubiera sido tremendo, el fin para cualquier persona, ella lo apañó, lo acompañó y fue como su cómplice y acusó a su hija. Entonces eso le valió a ella el poder que tiene ahora, y el poder lo ha ido aumentando de tal manera que acaban de enmendar la Constitución para poner que son copresidentes, porque ella realmente ejerce todo lo que es la parte administrativa del poder. Daniel Ortega yo pienso que no está muy bien, no se está muriendo tampoco, pero creo que se dice que tiene lupus, y entonces ella es la que manda. Ella es la que manda y ella tiene bastante capacidad de organización, es maquiavélica, tiene un manejo de la propaganda espeluznante porque sabe cómo apuntar a las debilidades de la gente, y también se pasa, ¿no? Porque su manejo de la propaganda ya llega a un nivel como tipo Milei, ¿no? Así de palabras altisonantes, grosero, como Trump, y que no tiene ningún problema con decir cualquier cosa a cualquier gobierno. Ahorita, por ejemplo, la UNESCO le dio un premio al Diario de la Prensa, que ya funciona digitalmente porque lo confiscaron, lo prohibieron. Y entonces ella se volvió loca, les escribió una carta insultándolos a los de UNESCO y los sacó de Nicaragua. La UNESCO, que era una organización que estaba en Nicaragua desde hacía muchos años, que daba $36 millones a Nicaragua, bueno, pues los descarta. Gioconda Belli, tú hiciste ese camino, tu libro Un silencio lleno de murmullos también es el encuentro. Este libro es una historia muy linda porque es madre-hija. Es una hija que en plena pandemia va a la casa de su madre a cerrar su casa, y la pandemia la encuentra allí y empiezan a aparecer papeles donde, me imagino que esos son los murmullos, lo que va apareciendo en esos papeles, ¿no? Pero ahí aparece una madre que fue una luchadora, una madre revolucionaria. Entonces aparece la mujer, aparece la pelea política como telón de fondo. Sí. Y me imagino que evidentemente tú lo dices, no es un libro biográfico, pero siempre hay tintes de la propia historia. Entonces, como mujer, en lo que derivó esa revolución, como mujer, en los temas que han ido finalmente, ¿no es cierto?, evolucionando desde que tú también participaste en este Frente Sandinista hasta ahora, ¿cuál es el sabor que va quedando? ¿Hay un sabor como de frustración de que las cosas no llegaron a un buen puerto? ¿Hay un sabor de que lo que se vivió estuvo bien y sirvió en su minuto y lo otro es parte del ciclo de la vida? Precisamente la novela surgió de eso, surgió de decir cómo gestiono yo esto, que yo sabía que es una parte de la vida y parte de la historia. Las derrotas son parte de la historia y no necesariamente son derrotas absolutas,
Pero yo quería gestionar eso, y cuando me puse a pensar, porque realmente estaba muy golpeada, he estado muy golpeada por lo que ha pasado en Nicaragua, no solo lo que me ha pasado a mí, a lo que le pasa al país. Entonces traté de pensar cómo hago para gestionar esto, y en ese proceso empecé a pensar en quiénes más habían sufrido, ¿no? Más cerca de mí. Dice Jean-Paul Sartre, tiene una frase que me encanta, que dice: no creo en el revolucionario que es capaz de amar al pueblo y no es capaz de amar a la gente que tiene más cerca. Entonces empecé por la gente que tenía más cerca y empecé a imaginar y a ponerme en el papel de ellas, de mis hijas y de los hijos de muchos de nosotros, o sea, no solo las mías. Y realmente a partir de ahí contar, ¿no?, cómo se siente ese proceso de ir perdiendo el sueño, de que se vaya deshaciendo, pero que al mismo tiempo las personas que hicimos eso, estamos conscientes de que no todos los sueños se cumplen en el tiempo de vida que nos toca y que hay un trabajo que hacer, porque el sueño es justo. La justicia social tiene su razón de ser, el querer tener una sociedad más humanista, donde hayan más derechos, todo eso tiene razón de ser. Tú dices, queda la semilla. Queda la semilla. Pero no solo la semilla, queda una experiencia tremenda y queda la pasión, porque yo siento pasión por Nicaragua y menciono en el libro la historia de Sísifo, que me encanta, y que descubrir ese mito de Sísifo del libro de Camus me ayudó tantísimo, porque dije, bueno, nosotros vamos a seguir subiendo esa piedra. Yo personalmente me comprometo a seguir subiendo esa piedra, y esa es la condición humana. Yoconda, en este libro, Un silencio lleno de murmullos, también aparece la madre. Pero aparece la madre, es interesante ese punto, no el regazo de la madre, aparece la búsqueda de la madre mujer. Sí. Y yo creo que ese es un ejercicio que quizás todas las mujeres no siempre hacemos, como que tenemos la imagen de que mamá es un gran regazo y que uno recurre a ella para poner su cabeza, no sé, en sus faldas, ¿no? Sí. Pero claro, uno no ve la dimensión de esa madre femenina, de esa madre sexual, de esa madre corporal. ¿Por qué entraste por ahí? Porque eso me encantaba, la idea de cómo las mujeres no conocemos a nuestras madres, porque conocemos el rol, las conocemos como madres, pero me interesaba mucho la idea de cómo los hijos nos deben conocer, o cómo hacer para que nos conozcan. Y yo ya he tenido esa idea desde hace rato, porque cuando escribí El país bajo mi piel, mi memoria, pensé también, ¿cómo hago para que mis hijas me conozcan? Para que entren ahí también, en ese espacio de... Ahí tenés agüita, Ay, yo cuando así que necesitas. No, tranquila. No, porque en el fondo, claro, la aproximación, y no sé si tiene que ver con una disposición anímica de los hijos e hijas, sino si es cultural. Es cultural, sí. ¿No? Como que uno tiene que ver a la mamá casi en una cierta santidad. Sí. Y no la mamá, o sea, yo conozco mamás que no les dicen a los hijos un montón de cosas, hasta que sí problemas económicos, o sea, los quieren mantener como una especie de burbuja de perfección y de todo está bien. También no les cuentan los problemas que tienen con los maridos, con los padres o con los padrastos. Entonces a mí eso me parecía importante contar en este libro, esa relación que se descubre después que la madre muere. O sea, porque Penélope, que es la hija, Valeria es la madre. Exacto, tiene un resentimiento con su madre, no la entiende. La ha visto hacer cosas que ella no entiende. Entonces, cuando se queda en ese lugar, que por cierto, ella llega a Madrid, porque la madre se ha ido a vivir a Madrid,
Y justo cuando ella llega, a los pocos días se declara el confinamiento. Entonces lo que ella llega a hacer, que es a vaciar la casa de su madre, a venderla, de repente se le vuelve su hogar. Casi 2 o 3 meses de confinamiento. Y en ese confinamiento, donde ella está sola, empieza a oír a la madre a través de cosas que la madre ha dejado. A mí me encanta una parte donde hablo de los libros, cuando ella empieza a abrir los libros, sí, que se le caen papelitos. Porque lo que van apareciendo son como, no solo mensajes, sino como retazos de la personalidad de la madre. Exacto, pero es que eso es lo que encontrás, ¿no? A mí me encanta eso cuando encuentro los libros que me prestan y de repente hay un papel y además el tono del libro, que si está manchado, dónde se manchó, que si es mancha de vino, si es arena del mar. O sea, que te va contando la historia del que leyó el libro también, ¿no? Eso me encantaba. Y después la parte de lo que encuentra escrito por la madre, donde ella encuentra un secreto que no sabía para nada que existía. Y entonces por eso se llama la novela Un silencio lleno de murmullos, porque los murmullos son todas estas historias que ella va descubriendo, y además que las va descubriendo en un ambiente fantasmagórico, porque el ambiente del confinamiento le brinda ese ambiente a la novela, de novela de misterio. Sí. ¿No? Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Pensé en eso, como dije, bueno, ¿qué fue el confinamiento? Fue, bueno, muchas cosas. Quizá hemos hablado poco de lo que significó, pero fue silencio. Tuvimos que quedarnos al interior de nuestras casas en un silencio que no conocíamos. Sí. No mudos, pero en un silencio, porque estábamos en un paréntesis. Pero ese silencio, probablemente ahí empiezan a surgir estos miles de otros murmullos. Y lo otro que me parecía interesante ahí es como descubrir una mujer más joven, en este caso Penélope la hija, o miramos como generacionalmente, que en pleno momento en que el feminismo parece como súper en ebullición, hay mujeres de una generación que nos precedieron, que tenían mucha mayor noción de su corporalidad y de su sexualidad, que se vivían a sí mismas con más libertad. Sí. Eso es parte de un diagnóstico que tú tienes, Gioconda. ¿Es una percepción? ¿Es algo que te hubiese gustado? ¿O es parte de la ficción? Es parte de un diagnóstico. Ya. Porque yo pienso que en la mujer moderna, posfeminismo, digamos, hay más bien la tendencia a otra vez negar el cuerpo. Porque como se ha considerado que el cuerpo se ha ocupado por la sociedad de consumo, por todo eso, entonces no se querían pintar, no querían andar bonitas, no querían... Entonces yo eso, en cambio, en la generación de la Valeria, la mamá, sí, Valeria se da cuenta que su sexualidad, que su belleza, que su sensualidad es un poder extraordinario que ella tiene. Y yo eso considero que así es. Yo creo que tenemos un poder y que no necesitamos ser bellas para tener ese poder. Yo creo que es el poder de la mujer madre tierra, ¿me entendés? Somos las dadoras de la vida. Y eso... Los hombres nos tienen que tapar. Hay cultura como la cultura árabe donde las tapan. Les tienen tanto miedo a verles el pelo, a verles la cara, a verles el tobillo. Entonces, a mí me parecía bien interesante contraponer esas dos miradas. Aunque la Penélope recurre a la sexualidad porque tiene la sexualidad activada, porque también es hija de su madre y también es moderna en ese sentido. Ella no la condena, pero sí tiene una relación con los hombres mucho más recatada, digamos, que la que tenía la madre. Sí. Ya, entonces ahí es que es increíble, porque tú vas, como si uno hace como el balance en tu libro, hay varios puntos que se contraponen. Tú juegas mucho con eso. El silencio y los murmullos. La madre y la hija, en el sentido de que las dos están presentes como mujeres y no en el icónico rol que corresponde. Y también el tema de el discurso
el recorrido de una mujer, como tú dices, que se haga cargo de este poder que tiene en su sensualidad, somos dadoras de la vida, pero un feminismo que expande el concepto de la mujer y el poder, claro, pero que a lo mejor restringe eso, ¿a tu juicio? Que de alguna manera como que es más intelectualizado. Sí, yo creo que sí, que es más intelectualizado. Y en eso me parece que hay un error, porque yo creo que el cuerpo femenino produce un poder que además es gozable, es una fuente de placer, de alegría, y que nosotros mismas nos pongamos la urca simbólicamente, como decir, no veas mi cuerpo, ve mi inteligencia, ve mi intelecto. ¿Por qué? O sea, ¿me entiendes? Si somos enteras. No, me pregunto, ¿por qué no pusimos ese... ¿Por qué nos tapamos? Bueno, porque nos han hecho creer que el cuerpo femenino es peligroso. Yo siempre cuento eso, esa comparación que hay entre Eva, ¿no?, del paraíso terrenal, que hizo que se perdiera el paraíso terrenal, es que la culpa gigantesca que nos cargan desde que somos niñas y nos cuentan el cuento de Adán y Eva es impresionante. Y después que la mujer que enaltece el ser mujer, que la madre de Jesucristo, la visten, la presentan como una mujer que fue virgen, o sea que... Pura. Virgen pura, o sea, lo que dice el dogma es antes del parto, durante el parto y después del parto. O sea que realmente abstraen toda la posibilidad de que esta mujer, que Jesucristo haya nacido por los canales normales, ¿no?, a través del amor de un hombre y una mujer, a través del parto de su madre. Entonces, como que le quitan a toda esa parte de la reproducción femenina todo valor, porque la que es virgen, la que es la madre de Dios, no pasa por eso. Es bien interesante, sí, cuando te pones o sea, cuando uno lo mira así, claro, sí, es muy potente. Es súper potente. Porque además es un punto muy originario en todo el transcurso que ha tenido, digamos, ¿no es cierto?, la mujer. Absolutamente. Que nos ha marcado muchísimo. Sí. Y ha costado mucho sacudirse de eso. Mucho, y seguirá costando. La culpa, Yoconda, ¿es un tema para ti en tu literatura, en tu poesía? La culpa en las mujeres, la culpa con la que caminamos, así como tú dices, bueno, vivámonos, echemos mano al goce. ¿Crees que la culpa... Bueno, yo me he rebelado contra la culpa porque creo que la culpa es fabricada. Por ejemplo, en el caso de mis hijas y de las hijas de las personas que tuvimos que hacer otras cosas, yo pensaba en el futuro, no en el presente. O sea, para mí, lo que yo estaba haciendo era necesario para que estas niñas pudieran tener un futuro y vivir en un país donde no tuvieran que hacer lo que yo hacía. Para que ellos no lo hicieran, lo hacía yo. Entonces, y por otro lado, estas niñas han visto un modelo de mujer que les ha servido, porque ellas no son unas mujeres nada más que sientan que lo único que tienen que hacer en el mundo es tener hijas o hijos. Tienen hijos, mis hijas, tengo 7 nietos, pero al mismo tiempo son profesionales. Una es arquitecta, la otra es médico, la otra trabaja de diferentes cosas. Mi hijo varón tiene una carrera como documentalista. Y es un chico feminista, 100%, es tremendamente feminista, o sea, en su actitud, ¿no? Y ahí está tu sello. Sus hijos. Sí, es un hombre nuevo, es mi hijo. Entonces, yo creo que esas cosas, pues, uno las tiene que ver al fin, ¿no? Porque ¿qué pasa ahora? Que muchas madres que por culpa se han dedicado a ser totalmente esclavas de sus hijos, en cierta manera. Hay mucha tendencia actualmente para que los padres y las madres estén encima de los hijos, que los conviertan en una prolongación de ellos mismos, o que traten de hacerles la vida tan fácil que estamos teniendo problemas con esos chicos
que no llegan a la madurez como llegábamos nosotras. Pues yo a los 18 años yo era persona, yo me casé totalmente. A los 18 años. Sí, alguien me decía, una intelectual chilena me decía que esa era la generación copitos de nieve. Exacto. Como una generación que tenía muy poco espacio de la frustración, que se ofendía mucho. Cuesta mucho, sí. Ahora, te pudiste haber sacudido de la culpa, pero de alguna manera tú hablas también de la complejidad de la relación madre-hijas. Sí, es que tremendamente compleja. Yo siento que es compleja para todas las mujeres. O sea, aunque yo por ejemplo tuve una relación bellísima con mi madre hasta que me metí a la revolución, hasta que yo me salí del programa. ¿Me entiendes? Mi mamá fue lindísima conmigo, éramos amigas, viajábamos juntas, me casé, ella me apoyó, me divorcié, también me apoyó, pero ya después de eso ya ella empezó a quitarme la complicidad, a regañarme. A castigarte. A castigarme por mis hijas, o sea, porque ella sentía que yo no estaba siendo responsable del rol. Exactamente, en el rol. Uh-huh. Y eso fue un quiebre grandísimo que se dio entre ella y yo, pero yo creo que esos quiebres se dan cuando las hijas empezamos a hacer cosas que las madres no aprueban, ¿no? Y tienen miedo por nosotras, o sea, tienen muchas razones, pero también yo creo que es esa doble problema de que ellas se ven en nosotros, ¿no? Hay una cosa de querer vivir a través de nosotros lo que ellas no vivieron. Tu mamá, de todos modos, era bastante vanguardista para su tiempo. Sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo, o sea, tremendamente. Por ejemplo, todo lo que es la sexualidad, ella me la contó y me la describió y me la hizo amar, me hizo amar mi cuerpo, me hizo celebrar el ser mujer, me hizo sublimar la sexualidad. Y yo creo que esa es una cosa que yo tengo en mi poesía. Sí, totalmente presente. Y en mi erotismo verbal y narrativo, sobre todo, que no es vulgar, ¿no? Que al contrario, convierte la sexualidad en una cosa sublime y por tanto mucho más bella, ¿no? Porque es más sensualidad. Erotismo. Claro. Porque el erotismo no es lo que la gente cree que es, no eros es la vida y thanatos la muerte, y el erotismo es la vida, cómo convertir la vida en esa pasión, y la vida se expresa a través de todo nuestro cuerpo, de todos nuestros sentidos. O sea, es eso de cuando nos hicieron la separación mente-cuerpo, ¿no? Con Descartes y todo eso, realmente nos hizo daño, y sobre todo a las mujeres. ¿Tu generación, tus amigas, tus compañeras de ruta, también tenían esta aproximación de esta sensualidad, de este erotismo? ¿Tú has podido imprimirlo en tus poesías, en tus escritos, en tus libros? Pero ¿fue parte de una generación o esto fue una especificidad de tu madre? Fue una especificidad de mi madre. No, al contrario. No les contaban, no les decían qué les iba a pasar. Había gente que le llegaba la regla y se escapaba, ¿me entiendes? Se asustaban muchísimo porque creían que se iban a morir. Estaba saliéndole sangre de repente. O sea, no les contaban. Yo me quedaba asustada de la ignorancia. Uh-huh. Con que un cuerpo de mujer tiene que ser estudiado por la dueña, para saber qué es lo que le va a pasar, saber qué significa todo eso, no temerle a su propio cuerpo, sino glorificarlo, saber que todo eso tiene que ver con un cuerpo capaz de dar vida, es que eso es aunque no la des, o sea, el cuerpo tiene la capacidad instalada. Claro, totalmente. Esa capacidad instalada puedes elegirla. Tenemos que saber que existe y que a eso se debe una serie de cosas que nos pasan. La menopausia, la regla, o sea, todo eso y ahí tiene que ver con esa capacidad instalada. Yo con Abeli, este libro, este silencio lleno de murmullos, habla de eso, de la mujer, bueno, de la revolución, de política también, pero de la mujer, de su esencia, de la búsqueda de la madre, de la hija, pero no están los hombres tan presentes.
Y esta cosa de vivenciarse a sí misma, de gozarse a sí misma, de conocerse, de gustarse, ¿dónde pones tú ahí el rol masculino? ¿Y cómo lo observas también? Bueno, hay un rol masculino porque está, por ejemplo, se habla del padre de ella, Sí. se habla bien, se habla de un tipo que no la... que ella se enamora, la Valeria, pero que no le va muy bien. O sea, está el tipo también dominante, grosero, digamos. Está el padre que tiene una relación, o sea, que ella siente que ese padre se comunica con ella, aunque se haya muerto antes de que ella naciera. Pero también existe el novio que tiene, existe el detective que ella busca, porque esa es una parte importante que yo quiero decir, que la novela se lee como una novela de suspenso. Sí, total. Porque el secreto que se va revelando a través de todos esos papeles es un secreto muy grande, ¿no? Que no lo vamos a decir. No, para que la gente porque lo lea. exactamente, para que la gente lo lea. Exacto. Pero es el secreto también es la otra parte del ser mujer, las grandes decisiones tremendas que tenés que tomar casi como que fueras Dios, ¿no? Y cómo también eso te devuelve unos momentos de enormes dolores, sacrificios, etcétera, y también impacta otra vida. Uh-huh. ¿No? Entonces a mí me parecía importantísimo tocar todas esas posibilidades dentro de una mujer que está dándole a su vida una fuerza y una importancia y un sentido de utilidad para los demás, ¿no? Que no, ella no es una mujer egoísta que solo está pensando en sí. Incluso el mismo sacrificio de los hijos y todo eso tiene que ver con su concepción de la historia, con su concepción de su responsabilidad como ser humano. Sí, quizás ese es tú planteas ahí, yo cuando vamos cerrando ya, pero en tu libro, y no solo en tu libro, en tu escritura y en tu camino, algo que uno se lo puede ir haciendo a sí misma, pero no sé si tenemos todas las mujeres de distintas generaciones un diagnóstico común, un acuerdo tácito de que en todo ese camino uno tiene que ir uniendo muchas hebras dentro de sí misma. No solamente quizá el intelecto o la lucha por la igualdad de derechos, sino que también por cómo nos vivimos frente a esos derechos, ¿no? Como que cómo nos otorgamos el derecho a muchas otras cosas. Sí, pero es que eso es lo que yo digo siempre porque me preguntan, ¿cómo te sentís ahora en el exilio? Le digo, yo he trabajado tanto en crearme un centro, ¿no? En tratar de entender yo he pasado por un montón de cosas, 3 maridos, amores tóxicos, o sea, no es que yo he vivido una vida tan bien como todo me ha salido bien. Creo que lo que pasa es que he tratado de aprender, ¿no? Entonces ahora yo me siento que tengo un centro que donde quiera que esté, yo estoy. Es tu hogar interior. Estoy yo y eso es lo que importa porque estando yo, no dejarme caer, logro sobrevivir, ¿no? Y logro hacer lo mejor posible. Como digo, yo tengo un optimismo perverso. ¿Por qué perverso? Porque aguanta todo, o sea, porque a veces dicen que los optimistas somos tontos, ¿no? Que esa ilusión es muy peligrosa. Sí, muy cándido. Pero por eso el mío está balanceado con la noción de que hay gente perversa, sí. O sea, que no siempre funciona. Sí, lo último, tú estás viviendo en España, ¿no? España te ha cobijado de este despojo que ha hecho el matrimonio Ortega Murillo en Nicaragua, en esa dictadura. Me imagino cuando aterrizas acá en América Latina aparecen otros olores, otros colores, claro. Algo que tiene más que ver quizás con tus raíces, ¿no? Porque lo latinoamericano está presente todavía. Claro. Y esa nostalgia debe ser fuerte, ¿no? Más allá de que tengas tu centro. Eso no se me va a quitar nunca. Yo lo que digo es que Nicaragua es un país tan chiquito que es portátil. Y siempre lo ando conmigo, ¿no? Y claro, cuando vengo la vegetación, aquí en Chile no, pero si voy, por ejemplo, voy a ir a Guatemala después de aquí. Y lo que sí me siento que existe y existo es el idioma. Claro. Creo que el exilio ha sido mucho más llevadero porque lo hago en español. Y esa es mi casa, al final de cuentas. Sí. Bueno, gracias por todas las casas que también nos has regalado en tus libros y en tu camino.
Y en este silencio que hay que ir mirando, yo creo que es interesante buscar esos murmullos, ¿no? Sí. Que esa es la invitación que haces. Los murmullos son muy importantes. Muy importante. Muchas gracias por esta conversación sin pauta, que tuvo pauta aquí, y por estar aquí. Muchas gracias, Yoconda. Muchísimas gracias a vos. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.